Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a ver lo que es la electrofisiología cardíaca. ¿Ok? Vamos a ello. Primero que nada, vamos a establecer las propiedades eléctricas del miocardio. Tenemos cinco. La primera de ellas es el ionotropismo, que se traduce como el efecto sobre la fuerza de contractibilidad muscular cardíaca, o en otras palabras, la fuerza de contracción que tiene el miocardio. Ahora, este efecto va a ser regulado por los iones de calcio, es decir, a medida que tengamos mayores concentraciones de calcio, va a existir una mayor contracción muscular cardíaca. Ahora tengamos a otra propiedad eléctrica que vendría a ser el cronotropismo. El cronotropismo se traduce como la frecuencia con la que ocurre la contracción muscular cardíaca. Ahora, este efecto va a ser regulado por el sistema nervioso, específicamente en el centro cardiovascular del bulbo raquídeo. Pasemos a otra propiedad eléctrica que vendría a ser el dromotropismo. El dromotropismo es la velocidad de conducción de los impulsos cardíacos mediante el sistema excitoconductor, que ya hemos visto en capítulos anteriores. Este efecto es regulado por el sistema nervioso. Ahora, vamos a ver otra propiedad eléctrica que vendría a ser el lucitropismo. El lucitropismo se traduce como el grado de relajación que se alcanza tras la contracción del músculo cardíaco. O también es válido decir que es el grado de relajación que se alcanza tras un efecto ionotrópico. Ahora, este efecto va a ser regulado por el sistema nervioso. Por último, tenemos una propiedad eléctrica bastante importante que vendría a ser el vasmotropismo, que se traduce como el grado de accesibilidad, o en otras palabras, la capacidad de las células musculares del corazón de despolarizarse y generar un potencial de acción ante la llegada de un estímulo eléctrico. Este efecto es regulado por el sistema nervioso. Pasemos a otro detalle bastante importante en lo que es la electrofisiología cardíaca, que vendría a ser la inervación. En el corazón tenemos dos tipos de inervación. La primera de ellas es la simpática, obviamente producida por fibras de origen simpático, que van a proceder de la cadena simpática cervical a la altura de los ganglios cervicales 3 y 4 y se van a alojar mayormente en lo que son los ventrículos. Asimismo, también tenemos a otro tipo de inervación que vendría a ser la parasimpática, que esta va a ser dada por el sistema parasimpático proveniente de las ramas cardíacas del nervio vago. Listo. Entonces, una vez que ya hemos entendido cuál es el origen de la inervación cardíaca de miocardio, vamos a entender ahora su acción y posteriormente su efecto. Uno de los primeros accionarios que tiene esto es en los receptores adrenérgicos. Tenemos dos tipos, el B1 y el B2. El B1 se aloja en lo que es el corazón y cuando es estimulado va a tener efectos ionotrópicos positivos, cronotrópicos positivos, dromotrópicos positivos y vasmotrópicos positivos. Asimismo, también tenemos otro tipo de receptor adrenérgico, que vendría a ser el beta 2 que se aloja en los vasos sanguíneos y va a tener un efecto de vasodilatación. A continuación vamos a detallar uno de los accionarios que tiene el receptor beta 1 cuando es estimulado. Cuando este es estimulado se va a dar un incremento en lo que es la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a tener acción en lo que es una de las proteínas, bueno, lípidos de membrana, corrijo, que vendría a ser el fosfoinositol trifosfato. Recordemos de que esta molécula no va a tener un carácter estructural, sino también va a tener un carácter más que todo molecular. Cuando la fosfolipasa C actúe sobre ella, lo va a hidrolizar, la va a romper de tal manera que queden dos moléculas. La primera de ellas es el ionositol trifosfato y la segunda es el diacilglicerol, conocido también como DAG. El ionositol trifosfato, al momento de encontrarse en el medio intracelular, va a actuar como segundo mensajero y de esta manera se va a traducir en una elevación de las concentraciones de calcio. Y esto, justamente al momento de elevarse el calcio, va a producir un efecto ionotrópico positivo. A diferencia del DAG, que al momento de encontrarse en el medio intracelular va a elevar las concentraciones o va a activar a la proteína quinasa C y de esta manera, tras su activación, también se va a elevar la presión arterial. Ahora, una vez que hemos entendido esto, vamos al efecto de estas estimulaciones en lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco lo vamos a definir simple.
vamos a decir que el gasto cardíaco es la sangre que se bombea desde los ventrículos. Eso, más adelante lo vamos a ir detallando mucho mejor. Primero que nada, quiero establecer las cuatro tipos de efectos que se generan justamente por estos dos tipos de inervación que ya hemos visto. El primero de ellos, que vendría a ser la inervación simpática, va a corresponder a tres efectos. El primero de ellos es la estimulación simpática máxima. Esta se podría traducir en una frecuencia cardíaca de 180 a 200 latidos por minuto, lo cual es bastante exagerado con respecto a los intervalos normales, que vendría a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, esta estimulación simpática máxima va a traer consecuencias, más que todo una cadena de efectos. La primera de ellas vamos a ir detallando que vendría a ser el aumento de la fuerza de contracción, siendo de que de lo normal va a pasar a ser el doble. Y bueno, por simple lógica, si hay una mayor fuerza de contracción es porque hay un mayor volumen de sangre que merece ser eyectado, ¿no? Entonces justamente vamos a decir que hay un aumento en el volumen de sangre. Ahora, como hay un aumento de volumen de sangre, también se va a traducir en un aumento en la presión de las cavidades cardíacas, justamente por este incremento de volumen. Y bueno, si vamos a tener una mayor presión, una mayor fuerza, también vamos a traducirlo en lo que es el aumento de un gasto cardíaco. Hasta incluso podría decirse que este gasto cardíaco podría aumentar tanto así siendo doble o triple con respecto a lo normal. Es bastante exagerado, la verdad. Ahora, vamos a pasar a lo que es una estimulación simpática normal, porque sí, señores, el corazón recibe un estímulo simpático que va a mantener la frecuencia cardíaca a partir de 60 a 100 latidos por minuto, que vendría a ser considerado entre los rangos normales. Ahora, también va a haber un caso hipotético, un caso en el que nosotros no tengamos ningún tipo de estimulación simpática. Este estado se conoce como estimulación simpática nula o estimulación simpática cero. Esta estimulación simpática nula no va a llegar, no sé, a una muerte cardíaca, no, no, no. Simplemente va a reducir la frecuencia cardíaca en un 30%, o sea, menos de lo normal. Ahora, eso sería todo con respecto a la inervación simpática. También tenemos a una inervación parasimpática, ¿no? Recordemos eso. Esta estimulación parasimpática, pues lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca, siendo de que puede llegar hasta 40 a 20 latidos por minuto. Eso está muy debajo de los rangos normales. Entonces, podemos también inducir sus consecuencias, que obviamente va a demandar una reducción en la fuerza de contracción, aproximadamente del 20 a 30% de lo normal. Asimismo, también va a reducir la frecuencia cardíaca, como la ya he mencionado. Pasemos a interpretar ahora este cuadro que está muy llamativo. En el eje de las X va a poner la presión auricular derecha en milímetros de mercurio y a las eje de las Y vamos a tener al gasto cardíaco. De ello podemos inducir de que a cualquier presión auricular, a cualquier intervalo, a cualquier valor de presión auricular derecha, vamos a tener de que el gasto cardíaco va a aumentar o va a disminuir dependiendo del estímulo que se le dé, siendo simpática, que puede alcanzar mayores índices de gasto cardíaco, como parasimpática, que puede alcanzar valores mucho menores. Pasemos a lo siguiente, bastante importante para entender la electrofisiología, que vendría a ser la membrana plasmática del cardiomiocito. En ella se van a encontrar proteínas plasmáticas bastante importantes, las principales protagonistas. La primera de ellas va a ser las proteínas canales, que su principal función es regular el flujo de iones y de esta manera mantener el equilibrio de Donat. Un ejemplo de estas proteínas canales podría ser el canal de sodio, ¿no? Por ejemplo. Justamente estas proteínas de canales van a tener una mayor frecuencia a ser dependientes de voltaje. Sí, pero no tampoco le vamos a restar importancia a otras proteínas plasmáticas, como vendría a ser la bomba de sodio y potasio, que también actúa, pero es de menos importancia, a comparación de las proteínas de canales. Ahora, sobre las proteínas canales dependientes vamos a tener tres propiedades básicas.
La primera de ellas es la ion selectiva, que va a ser específica para cada ion. Cada canal tiene su especificidad por un solo ion en particular. Por algo se le llama canal de sodio, es porque solamente permite en la entrada de iones de sodio. También tenemos otra propiedad básica que vendría a ser las tiempo dependientes. Estas van a determinar lo que es el periodo refractario, que ahora más adelante lo vamos a definir. También tenemos a las voltaje dependientes, que solamente se van a abrir por un cambio eléctrico en la membrana plasmática. Ahora, vamos a ir viendo algunos tipos de canales. El primero de ellos son los canales rápidos. Entre ellos se encuentran los canales rápidos de sodio. Y también tenemos canales lentos, que vendría a ser los canales de calcio o también los canales de potasio. Estos no son los únicos ejemplos, hay más, pero vamos a ir desarrollando poco a poco. Pasemos a la propiedad que ya he mencionado anteriormente, la refractividad de membrana o también conocido como el periodo refractario. A simples palabras lo vamos a definir como el tiempo de recuperación de la excitabilidad celular. Es decir, una célula muscular cardíaca no puede estar recibiendo impulso tras impulso, tras impulso, tras impulso, sin tener un tiempo de reposo, sin tener un tiempo en el que se mantenga estacionaria, por así decirlo. Entonces, a este tiempo de recuperación, para que vuelva a ser excitable, se le conoce como periodo refractario. Y es de dos tipos. El primero de ellos es el absoluto y el segundo de ellos es relativo, los cuales se manifiestan en los periodos que tiene la refractariedad de membrana. La refractariedad de membrana comprende tres periodos. El primero de ellos es el periodo 1, cuando las compuertas están totalmente abiertas y la célula es excitable. Vamos a tener este ejemplo. Vamos a tener un canal de sodio de doble compuerta. Entonces, en el periodo 1, las dos compuertas van a estar abiertas, permitiendo el ingreso por completo de los canales de sodio. Ahora, en el periodo 2, las compuertas van a estar cerradas y no se va a excitar la célula por ningún motivo. Entonces, a este periodo se le va a conocer como el periodo refractario absoluto. También tenemos al periodo 3, cuando las compuertas están parcialmente cerradas y la célula se excita solo con estímulos supraumbral o muy fuertes, ¿no? Ahora, este periodo se le va a conocer como el periodo refractario relativo. Y es justamente ahí, tanto en el periodo 2 como en el periodo 3, vamos a encontrar los dos tipos, absoluto y relativo respectivamente. Ahora, en consecuencia, la propagación del potencial de acción es en una sola dirección. Como puedes ver en el canal, solamente el ion sodio se va a manifestar en una sola dirección. Ahora, debido al periodo refractario absoluto y a la breve hiperpolarización producida por el sodio, por el potasio, es que justamente se da esta refractariedad de membrana. Quiero dar dos datos bastante importantes en lo que es esta imagen de acá. La primera de ellas es la tetrodotoxina. La tetrodotoxina se va a alojar en la compuerta de inactivación del canal de sodio. Ahora, debemos tener otro inhibidor que viene a ser el tetraetilamonio, que se va a alojar en el canal de potasio. Ahora, otro dato es que el periodo refractario normal en el ventrículo es de 0.25 a 0.30 segundos y en la aurícula es de 0.15. ¿Ok? Ahí vamos distinguiendo cuál es mayor y cuál es menor. Pasamos ahora al potencial de acción en el marcapaso. Antes de hablar de esto, quisiera que entendamos algunos términos bastante importantes. El primero de ellos es la despolarización. Cuando yo digo despolarización, me refiero a que la célula está recibiendo cargas, en su mayoría positivas, de tal manera de que el medio intracelular se va a tornar positivo y el medio extracelular se va a tornar negativo. A eso vamos a llamar despolarización. Vamos a llamar polarización al estado en el que se va a recuperar la basalidad, es decir, cuando la célula está en los intervalos normales o cuando está en un medio intracelular negativo y un medio extracelular positivo. Ahora, vamos a conocer también a la hiperpolarización, cuando ya se excede los límites de la polarización, es decir, se va a tornar muy negativo la célula en su interior y, bueno, es justamente lo que refiere con hiperpolarización.
Ahora, también quiero definir otros dos eh, palabras que voy a mencionar bastante, que vendría a ser el intervalo de umbral, ¿no? Que vendría el el intervalo de umbral, lo vamos a definir como aquel voltaje que se necesita para que una célula se despolarice bruscamente. ¿Ok? Bruscamente. Es lo que vamos a definir como el intervalo umbral. También vamos a entender que hay otra palabra que más se debe utilizar, que vendría a ser el potencial máximo de despolarización, que vendría a ser cuando la célula ha alcanzado su tope, su potencial máximo en voltaje, en lo que respecta a despolarización. ¿Ok? Ahora, eh, eso sería más que todo los términos que voy a utilizar mayormente. Vamos a empezar entonces primero por eh, algunas características de lo que es el marcapaso. En el marcapaso vamos a decir de que no tiene canales de sodio de doble compuerta, voltaje dependientes. No existe en el marcapaso. Ahora, también otra característica es de que no va a tener potencial de reposo. Como puedes ver en las curvas del gráfico, no hay un potencial que se muestre como estacionario, ¿no? O como normal, basal. No, está en constante actividad. Y justamente no es para menos porque el marcapaso o el nodo sinusal va a determinar lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Vamos a ello entonces. Vamos a derivar poco a poco la electrofisiología de esto. Vamos a empezar entonces con la primera proteína plasmática, que vendría a conocerse como el canal Fanny o también como un canal iónico. ¿No? Canal iónico, ¿por qué? Porque trabaja con iones, tanto con potasio como con sodio. Ahora, este canal Fanny va a regular el ingreso de sodio, como puedes ver, mediante la salida de potasios. O en otras palabras, ambos van a tener un rol bastante importante en lo que es los indicios de la despolarización. Ahora, este movimiento iónico que se está produciendo de sodio como de potasio se le va a conocer como corriente de marcapasos. Y quiero que entiendas esto. Este movimiento es lento, por lo tanto, lo que se está dando ahora es una despolarización lenta. ¿Ok? Otra característica de este marcapaso Fanny es que va a necesitar un voltaje hiperpolarizante para abrirse. Ojo, me estás escuchando bien. Es hiperpolarizante. A diferencia de otros canales que necesitan un voltaje despolarizante para abrirse, este necesita un voltaje hiperpolarizante. Ahora, este marcapaso Fanny va a ser modulado por el AMP cíclico, siendo de que la adrenalina en sus receptores adrenérgicos tipo beta 1 van a elevar su función y un estímulo negativo que vendrá a ser la acetilcolina proveniente del nervio vago. Eso sería todo con respecto al marcapasos. Fanny, ahora, ¿cuál es su principal función? ¿Cuál es su rol biológico en esto? Pues principalmente va a propiciar a que no haya una despolarización brusca en lo que es el potencial de acción, ¿no? No va a ser brusco, lo va a ir deteniendo, va a ser regulado, ¿ok? Ahora, este potencial, a medida que van ingresando sodios, va a ir poco a poco despolarizando la membrana, ¿ok? Pero no va a ser suficiente para alcanzar el potencial umbral o el intervalo umbral, no lo va a alcanzar, pero sí va a llegar a intervalos de -50, por ejemplo. Cuando llegue a intervalos de -50, se van a activar los canales temporales de sodio, ¿no? Acá, como puedes ver, los tipo T. Estos solamente se van a abrir a potenciales cercanos a lo que es el potencial umbral. Y a medida que se abren, van a permitir la entrada de iones de calcio, logrando de esta manera alcanzar el potencial umbral. Y cuando se alcanza el potencial umbral, ya no hay nada que se pueda hacer, porque a partir de ahí la despolarización va a ser inevitable, va a ser una despolarización brusca, como se puede ver acá, brusca. A partir de que ya se ha alcanzado el potencial umbral, se van a activar lo que son los canales lentos de
calcio, que van a permitir justamente la despolarización. Y esto próximamente se va a traducir en una contracción de si es que estuviéramos hablando de un cardiomiocito contráctil. Pero por el momento estamos hablando de un marcapaso, entonces solamente va a despolarizar la membrana. Ahora, cuando se llegue a intervalos de más 20 de milivoltios, pues va a haber un aumento intenso de la conductancia del ion potasio por la apertura de sus canales. Como puedes ver acá, se van a abrir los canales de potasio y justamente va a propiciar una caída brusca. Otra cosa que quiero que entiendas antes de esta caída brusca es de que cuando llegue a los más 20 milivoltios se van a cerrar los canales de calcio y de esta manera solamente van a quedar activos los canales de potasio, que van a botar potasios una y otra vez, logrando de esta manera polarizar la membrana de nuevo, volver a su estado normal. Bueno, esta corriente que se está dando va a ser lenta, ¿ok? Va a ser lenta, porque hay un gradiente menor. La gradiente esta de potasio va a ser mucho menor y por lo tanto va a ser un poco lento. No es tan brusco como la despolarización, pero poco a poco se está dando la polarización. ¿Ok? Entonces, esto quiero que lo entendamos bien. Ahora, poco a poco se va a alcanzar un estado basal que vendría a ser el -60, pero va a llegar a un estado de hiperpolarización. Y ahí es cuando empieza de nuevo el ciclo, activándose el marcapaso Fanny y de esta manera repitiéndose todo de nuevo. ¿Ok? Entonces, ahora tú te estás preguntando, mira, acá hay más intervinientes. Sí, hay más intervinientes, hay más proteínas plasmáticas. Una de ellas es el intercambiador de calcio y sodio, que depende del momento en el que se encuentre, ¿no? De estas curvas del gráfico van a actuar de diferente manera. Por ejemplo, en el fin de la fase cero, que ahora también vamos a detallar qué es la fase cero, en el fin de la fase cero va a sacar dos calcios al exterior y va a traer tres sodios al interior. O si no, puede también tener un efecto contrario, que va a atraer dos iones de calcio y va a expulsar tres iones de sodio. Otra cosa que quiero que entendamos es de que el retículo endoplasmático, bueno, el sistema reticular endotelial va a aportar calcio y en otras palabras se va a traducir como un almacén de calcio, lo que también va a ayudar a que se despolarice la membrana. Pero bueno, vamos ahora a lo que nos hemos saltado, que vendrían a ser estos números, tanto 0, 3 y 4. La fase 0 se va a traducir como una, mm, el periodo que se va a alcanzar desde el desde el intervalo umbral hasta el potencial máximo de despolarización, ¿no? Ahora, como habrás podido notar, esta fase 0 para que se inicie, va a demandar un mayor tiempo de despolarización, ¿no? Y por eso, a partir de esta fase 0, se va a regular la frecuencia cardíaca, justamente previamente a lo que es la activación del marcapaso Fanny. El 3 vendría a corresponder a la polarización producida por en los canales de potasio y el 4 vendría a traducirse en el periodo tanto de hiperpolarización hasta que se alcance el potencial umbral. Listo. Otros detalles que quería dar a entender es tanto los protagonistas, otros mensajeros que podrían tener acción en lo que es en esta fisiología que ya estamos viendo. El primero de ellos es el óxido nítrico, ¿no? Y el polipéptido natriurético, que con sus respectivas siglas, ¿no? Y PNA, que van a estimular lo que son los canales, tanto en los que se alojen en sus dibujitos, ¿no? El marcapaso Fanny, el canal lento, ese vendría a ser. Ahora, tendremos otro que vendría a ser la anti-AG4 y la anti del calcio, del ion calcio, ¿no? Que va a actuar en los canales temporales de calcio.
Ahora, también tenemos a lo que es la aceticolina producida por el nervio vago, que va a regular más que todo lo que son los canales de potasio. ¿Ok? Listo. Ahora, otro dato que quisiera dar es en ciertos casos que podrían darse. Por ejemplo, una bradicardia, que se traduce como la frecuencia cardíaca disminuida. Esta va a ser producida por un efecto parasimpático, ¿no? Más que todo producida por una hipercalemia e hipocalcemia. Con hipercalemia me refiero a elevadas concentraciones de potasio y con hipocalemia me refiero a reducidas concentraciones de calcio. Y en el caso de una taquicardia, esta va a ser un efecto simpático, proveniente de una hipocalemia, ¿no? Que ya hemos mencionado que es, y una hipercalcemia. Bueno, una vez que ya hemos entendido el potencial de acción del marcapaso, vamos a pasar al potencial de acción del cardiomiocito. Ok, en el cardiomiocito casi se va a tener una fase estacionaria. Acá es una de las principales características y vamos a ir detallando poco a poco. Primero que nada, vamos a ir viendo todas estas fases para que vayamos a ir entendiendo poco a poco. Primero que nada, la fase cero, por donde empezamos, va a comprender desde el potencial umbral hasta el fin de la despolarización. La fase uno va a comprender desde el descenso, desde el fin de la despolarización, hasta que se encuentre en un periodo de meseta. La fase 2 justamente va a comprender la fase de meseta. La fase 3 va a comprender desde la última sección del potencial de meseta hasta lo que es el potencial repolarizante o el potencial de reposo o el estacionario. Y la fase 4 va a comprender lo que es la fase estacionaria. Primero que nada vamos a ir entendiendo. Vamos a partir de una fase 4 donde están activos los canales de sodio. Y a medida que van entrando los canales de sodio, van a llegar hacia el potencial umbral. De esta manera, activando los canales de doble compuerta de sodio. Y de una vez que llegue al potencial umbral, se va a disparar por completo hasta los 20 milivoltios, que vendría a ser ya lo máximo, el potencial máximo de despolarización. Ahora, a partir de ahí, nosotros tenemos que entender de que el cariomiocito como célula va a tener un medio extracelular negativo y un medio intracelular positivo. Entonces, esta negatividad exterior no se puede compartir a los demás cariomiocitos aledaños. Por lo tanto, se tiene que reducir lo más antes posible. Y para ello se da la fase uno, ¿no? Que va a ser este descenso. ¿Y qué va a comprender? Pues la abertura de los canales rápidos de potasio como los canales de cloro. El potasio va a salir disparado del medio intracelular al medio extracelular y los iones de cloro van a ir entrando al medio intracelular por una gradiente química. Ahora, a partir de ello se logra que la negatividad del exterior se reduzca a tal punto que se llegue a intervalos semejantes a 0 de milivoltios. Entonces, a partir de ahí empieza lo que es el periodo de meseta. El periodo de meseta se va a comprender en lo que es la activación de los canales lentos de calcio. Cabe destacar que estos canales lentos de calcio se van a ir abriendo, lo que es tanto en la fase cero como en la fase uno, pero van a terminar a abrirse por completo en la fase de meseta, ¿no? Que ya estamos hablando. Asimismo, también en esta fase de meseta también se van a aperturar los canales de potasio. Ahora, los iones de calcio van a ir entrando y y los iones potasio van a ir saliendo, produciéndose de esta manera esta estabilidad, este periodo de meseta. Ahora, a medida que se va continuando en el tiempo, en los milisegundos, los canales lentos de calcio van a cerrarse, justamente porque por la misma condición de ser lentos, van a cerrarse llegado a un límite, siendo de esta manera de que el canal de potasio va a ser el único abierto y de esta manera produciéndose la fase 3.
la caída en picada, ¿no? O la repolarización. Se quiere volver a un estado polarizado. Entonces, ¿cómo se da esto? Otra cosita, ¿cómo se da esto? Pues los canales de potasio se encuentran abiertos. Entonces van a ir saliendo los iones de potasio, produciéndose así este pico. Ahora, no solamente eso, sino que también vamos a tener los iones de sodio, que también, los iones de sodio que van a entrar por los canales de sodio, ¿no? Obviamente. Pero de esta manera no se va a lograr frenar lo que es la salida de los iones de potasio. Por lo tanto, hay un canal rectificador. El canal rectificador, o también conocido como KIR, se va a activar cuando se encuentre en un voltaje de menos 30 a menos 60 milivoltios. Se va a activar. De esta manera va a conducir el potasio que está siendo expulsado hacia el interior, o sea, lo va a regresar. Esa es su principal función. Ahora, indirectamente, con esta acción se va a evitar la hiperpolarización que no se quiere tampoco en un cardiomiocyto. Entonces, estos son los principales contribuyentes, pero no solamente hay ese, sino que también hay otro, que vendría a ser el intercambiador de sodio y de potasio, que también va a tener acción para que no se hiperpolarice la membrana, llegando de esta manera a una fase estacionaria. Ahora, otra cosa que quisiera detallar es justamente lo que podemos ver acá, siendo de que la acetilcolina y el ATP van a tener un efecto parasimpático en lo que es los canales de potasio, de esta manera incrementando su flujo, ¿ok? Y produciéndose de esta manera una hiperpolarización, lo cual es anormal, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro lo que es el potencial de acción en el cardiomiocito. Ahora, vamos a ir a pasar lo que es la transmisión en las células del nodo sinusal, ¿no? Ahora, las células del nodo, como ya hemos visto sus potenciales de acción, van a continuar de ello y van a producir un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico va a ser transmitido a las células transicionales, siendo de que estas células transicionales van a modular, van a tener una diferente periodo umbral, de esta manera para que no tenga ese choque que se daría si es que solamente hubiera células del nodo con las células del cardiomicito, ¿no? Que vendría a ser las células del, del miocardio, ¿no? Entonces, esas células transicionales van a actuar como reguladores. ¿Por qué? Porque tienen un umbral mayor, un potencial umbral mayor, y por eso mismo van a regular los potenciales de las células de nodo. Ahora, estas células transicionales van a transmitir lo que es el impulso generado por las células del nodo hacia los cardiomiocitos. Entonces, en los cardiomiocitos se va a producir lo que ya hemos visto, el potencial de acción, ¿no? Y este va a seguir propagándose. El potencial de acción tiene que llegar a todos los cardiomiocitos. Pero ¿cómo se da este proceso? Pues ahora lo vamos a detallar en este cuadro de acá. Cuando llega el sodio al cardiomiocito, va a despolarizar la membrana, lo va a despolarizar. Y después, este mismo sodio va a pasar a la próxima célula, ¿no? A través de las gap junction, va a pasar a la próxima célula y también la va a despolarizar. Cuando termine su cometido, cuando ya la despolarice, este sodio que era de la célula inicial va a regresar a su célula de procedencia, ¿no? A la célula 1, por así decirlo. Va a regresar. Y cuando regrese, va a ser secretado por la bomba de sodio y potasio. De esta manera, conduciéndose así el impulso eléctrico. Y lo mismo va a pasar con esta célula. Cuando llegue su despolarización, va a mandar un ion de sodio al próximo cardiomiocito para que se despolarice. Y este ion sodio que llegó de esta célula va a regresar, va a retornar y va a ser expulsado por la bomba de sodio y potasio. Y este mecanismo se va a repetir en todos los cardiocitos, ¿no? Y de esta manera produciéndose así una despolarización continuada. ¿Ok? Eso es justamente lo que quería dar a tallar.
Ahora, si tú eres más observador, te vas a dar cuenta de que aquí se cumple una de las propiedades del cardiomyocito, que vendría a ser la conductabilidad. Conductibilidad. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a lo que es el acoplamiento, excitación, contracción. Quiero que recuerdes todo lo que ya hemos visto porque nos va a servir ahora bastante. Primero que nada, quiero que entiendas dos estadios. El primero de ellos es la contracción como la relajación. Entonces, el primero de ellos vamos a ir hablando de un estado de contracción. Acá tenemos diferencias, porque en el músculo esquelético también se va a dar este acoplamiento, excitación, contracción, pero en el cardiomyocito va a tener un segundo efecto, lo que lo hace diferente. Bueno, primero, el primero de ellos, el primer mecanismo, vamos a mencionarlo, y también se repite en el músculo esquelético, como ya estoy diciendo. Primero que nada, cuando llegue el potencial de acción al músculo cardíaco, ¿no? Al cardiomyocito, ese se va a propagar hacia el interior de la fibra muscular cardíaca, a lo largo de los túbulos T. O sea, acá tienes el potencial de acción y va a llegar hasta los túbulos T. Ese potencial de acción de los túbulos T va a actuar sobre las membranas, ¿no? De los túbulos sarcoplásmicos longitudinales, que vendrían a ser estos de acá. Van a actuar para producir así la liberación de iones de calcio hacia el sarcoplasma muscular desde el retículo sarcoplásmico. Es decir, cuando llegue el potencial de acción hacia el túbulo T, se va a traducir en el que el retículo sarcoplásmico va a liberar calcios, iones de calcio. Una vez que los libere, estos iones se van a difundir en lo que es el sarcoplasma y van a llegar a lo que es su objetivo, que vendría a ser las miofibrillas, ¿no? Y de esta manera se va a producir la contracción. Hasta ahora está tal cual en un músculo esquelético, pero aquí viene la diferencia. Hay un segundo efecto que solamente es propio del músculo cardíaco, que es cuando los iones de calcio lleguen hacia un túbulo T, van a abrirlos, los van a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje, justamente, ¿no? Amparados también en ello, en el potencial de acción que acaba de llegar. Entonces, los calcios van a llegar hacia el medio intracelular y de esta manera van a establecer contacto con una molécula peculiar que se va a conocer como un receptor de reanodina. Ese receptor de reanodina va a estimular la salida de calcios hacia el sarcoplasma y de esta manera este calcio va a provocar también la contracción, dirigiéndose, ¿no? A la troponina y de esta manera iniciar la contracción. Ahora, nosotros nos ponemos en un caso hipotético, si es que el calcio procedente de los túbulos T no estuviera concentrado. Entonces, si no está en una buena concentración, por lo tanto se va a traducir en una reducción considerable de la contracción del músculo cardíaco. Ahora, este, vamos a ir hablando cuando ya se ha producido la contracción. Cuando ya se ha producido la contracción, vamos a incluir ahí el periodo de meseta. En el periodo de meseta puede ser interrumpido por el flujo de entrada de los iones de calcio, que se bombean rápidamente hacia el exterior. Ahora, el transporte, ¿no? De una vez relajado el, el músculo, ¿no? Cuando ya no se necesite el ion de calcio, va a regresar a lo que es el retículo sarcoplásmico, porque recordemos que el retículo sarcoplásmico también es un almacén. Entonces va a regresar. ¿Cómo regresa? Pues primero va a establecer contacto con la bomba calcio-adenosina trifosfatasa, ¿no? Que vendría a ser una ATPasa, también conocida como cerca-TOS, ¿no? Y de esta manera, si nosotros entendemos que es una ATPasa, es porque va a necesitar de ATP para que el calcio vuelva a entrar al depósito de calcios. O también hay otra segunda manera, que puede ser liberado al medio extracelular a partir de los canales, ¿no? A partir de los intercambiadores de calcio y sodio, como ya hemos visto anteriormente. Y este vendría a ser el acoplamiento y excitación-contracción.
Pasamos a lo siguiente, que vendría a ser el tejido de conducción cardíaco y retardo. Recordemos de que nuestro corazón va a tener un sistema de conducción, un sistema cardiorrector, constituido principalmente por el nodo sinusal y el nodo atrioventricular como principales protagonistas. La conexión entre el marcapasos, también así llamado al nodo sinusal, con el nodo atrioventricular van a ser las fibras internodales, superior, media e inferior, que son tres. Van a llegar y van a hacer contacto. Ahora, cuando establecen contacto con el nodo atrioventricular, se van a formar también lo que es los haces bueno, justamente los haces del haz de His. Y bueno, estos se van a ramificar en lo que son las fibras de Purkinje. Ahora, quiero que entendamos los tiempos que transcurren tanto de todos los puntos que ya mencioné. Primero que nada, desde el primer marcapasos, ¿no? Van a transcurrir 30 segundos hasta que llegue al atrio ventricular. Son 30 milisegundos, ojo, 30 milisegundos. Entonces, cuando llegue el potencial de acción acá, va a ocurrir un retardo, y es lo que vamos a ver ahora, un retardo. Y se va a manifestar en unos 130 milisegundos de retardo. Este retardo va a propiciar de que la sangre que se encuentra en las aurículas pueda llegar a los ventrículos y se dé este tiempo, ¿no? Para que se pueda producir una contracción ventricular y toda la sangre sea eyectada. Luego van a pasar 30 milisegundos desde el nodo atrioventricular hacia las fibras de Purkinje, ¿no? Que vendría a ser estas de acá. Y otros 30 de milisegundos hacia lo más ramificado, que ya vendría a ser los últimos eh, eslabones de lo que es el ventrículo, tanto izquierdo como derecho. Ahora, te mencioné sobre un retraso de la conducción del impulso en el nodo atrioventricular. Sí, en el nodo atrioventricular vamos a presentar tres zonas, siendo la primera de ellas la zona de células transicionales. Zona de células transicionales. También vamos a tener otra que vendría a ser la porción compacta y otra que es la porción penetrante. Ahora, quiero que entendamos la importancia de lo que es este retardo de la conducción. Como ya mencioné, va a permitir que la sangre llegue a los ventrículos. Pero ¿por qué se da? ¿Cuál es la causa de esta conducción lenta? Pues es justamente la disminución del número de uniones en hendidura o las uniones gap entre células sucesivas de las vías de conducción. O sea, va a haber una menor comunicación, en otras palabras. Y tras esta menor comunicación se va a traducir como una gran resistencia a la conducción de iones excitadores, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente. Y de esta manera se va a producir este retardo, ¿no? Por falta de las uniones en hendidura. No digo que falte, o sea, como ausencia, digo que hay una disminución en su población, ¿ok? Y bueno, eso sería todo por el momento. El próximo video lo vamos a hacer de ciclo cardíaco.